En fin. Tenemos un problema de alturas de las sillas. Todo como esto. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por la iniciativa que ya está más que consolidada. Esta iniciativa que resulta de gran interés para diputados, diputadas, senadores y senadoras, que es el Programa de Empresas Parlamentarias. Y, en primer lugar, para hablar más detenidamente de ella y agradecerle personalmente el interés y el trabajo, le daré la palabra al presidente del Círculo de Empresarios, a Juan María Nin. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta del Congreso de Diputados, señorías, socios del Círculo, tutores de este programa, del PEP. Gracias especiales, José Luis. Tendremos el placer, como siempre, de escucharte dentro de un momento, ¿no? Es un agradecimiento muy especial a la presidenta de nuestro Congreso, doña Francina Armengol, por la hospitalidad, ¿no?, con que nos recibe hoy en esta Cámara y por su gentileza de presidir este acto de inauguración de esta ya 29 edición del programa de empresas y parlamentarios, ¿no? Comentábamos a la entrada que he tenido el privilegio, a veces en la vida se tiene suerte o privilegio de llevar este programa como empresario y, por lo tanto, la experiencia de haber recibido a nuestros parlamentarios y siempre que eso ha sido así en clave de éxito, como dicen, ¿no? Porque la colaboración, las empresas nos lo tomamos muy en serio, pero siempre, de mi experiencia personal, y por lo tanto tengo la autoridad para decirlo, con diputados y senadores que han hecho un trabajo extraordinario. El Círculo de Empresarios, que es el máster, el que organiza esto, como todos saben, es un centro de pensamiento que promueve el libre mercado y la libre empresa y que fomenta el espíritu emprendedor y la consideración del empresario como figura esencial en la creación de empleo, riqueza y bienestar al servicio de la sociedad en su conjunto. Es lo que coloquialmente, y quizás porque es una figura más extendida en el mundo anglosajón que no en nuestro mundo, es lo que se conoce como un think tank. Yo que peino canas, pues recuerdo muy bien en aquel año 78, cuando volví a España, cómo acabábamos de constituir en un proceso magnífico de transición, con los resultados evidentes que todos hemos visto, pues dos iniciativas en el mundo empresarial pues que han continuado, ¿no? Una fue constituir una patronal, lo hicimos en paralelo, la actual COE, que todos ustedes conocen, pero no nos pareció suficiente en aquel momento y constituimos un think tank, ¿no?, que asegurara que las cosas se hacen con el fundamento, la reflexión y la colaboración que tiene que tener una asociación de estas características. El tiempo vuela, en este caso, desgraciadamente para mí, y desde el año 78 hasta aquí, pues lo que voy a ver ahora, después de haber presenciado la creación del think tank, es nuestro 50 aniversario, ¿no? Lo que mencionaba son nuestros objetivos esenciales, como también son, por supuesto, incardinados en ellos, la colaboración con la sociedad a través de programas concretos, ¿no? A mí al que más cariño le tengo es a este, pero recientemente también hemos desarrollado otro programa, que es el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, último premiado, nuestro muy admirado y querido amigo Isaac Andic, ¿no? En el Círculo tenemos además por costumbre mirar mucho hacia afuera, mirar no solamente fuera en nuestra sociedad, sino también fuera en otros países de larga tradición democrática, que es como nació esto en aquel año 77, ¿no? Países de larga tradición democrática que además coinciden con los países más avanzados y más desarrollados, con mejor justicia social que hay en el mundo, ¿no? Y esto lo hacemos buscando modelos y experiencias que puedan inspirar nuestras propuestas. Las palabras de inspirar son muy elegantes y si hace falta copiar, claro que sí, respetando las leyes, ¿no? Y siempre tomamos muy buena nota de mejores prácticas en diferentes ámbitos para que, en la medida de lo posible, poder adaptarlas a nuestro
entorno. Efectivamente, el PEP, este programa, que no cumple 50 años como el Círculo, porque estábamos aprendiendo, pero sí 37 años de existencia, pues es un programa que iniciamos en el año 87 y en este caso nos fijamos en el Reino Unido, ¿no? En la Industry and Parliament Trust, que se creó en el Reino Unido en los años 70. Bueno, nos llevan 17 años de ventaja en esto, ¿no? Es un programa orientado a la mutua formación, y digo mutua formación, al menos en mi experiencia, porque como empresa siempre he aprendido mucho de nuestra interacción, de nuestra acción con los parlamentarios, mutua formación y, por supuesto, información. Y con ello el mejor desarrollo para la sociedad, para nuestros colegas en la sociedad, pues de nuestras responsabilidades y tareas respectivas, poniendo en valor el trabajo que desempeñamos todos. Nos inspiramos en este caso en el Reino Unido. Cuando se creó el Círculo de Empresarios, muy interesante, se hizo una visita a Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Y al final tomamos la decisión, y digo tomamos ya como miembro del Círculo, de que el mejor modelo era la Business Roundtable. Business Roundtable sigue siendo el think tank empresarial de pensamiento más avanzado, más constructivo y que mejor está marcando el diapasón de lo que debe ser la empresa y el propósito de la empresa en el mundo presente. Las 20 empresas más importantes de Estados Unidos tienen un papel decisivo, protagonista, y no por delegación, sino los CEOs y los presidentes de estas empresas en ese think tank. Bueno, han pasado 6 años, voy haciendo un recorrido, como pueden todos ustedes ver, histórico, ¿no? De los 50 que vamos a cumplir a los 37 que lleva este programa. Han pasado 6 años desde que hicimos la entrega de los últimos diplomas, ¿no? La 28 edición. Y han pasado 6 años porque las consecuencias del PEP, las consecuencias del PEP son muy buenas. Las consecuencias del COVID pues han sido tremendas, ¿no? Se ha visto alterada una parte de la vida de la sociedad, los cambios derivados de ello están aquí, pero nosotros pensamos que programas de éxitos como este merecen ser conservados. Claro que sí, he dicho que el Círculo es un centro de pensamiento liberal, progresista, pero también conservador, como en el caso de este programa, en todo aquello que nos merece la pena conservar. Hemos mantenido vivo el espíritu del programa con la celebración de algunas sesiones por vía telemática, pero no es lo mismo. No es lo mismo ir a una empresa que hacer una sesión telemática, ¿no? También decir profesionalmente que en este paréntesis que ahora se interrumpe hemos reflexionado sobre el futuro del PEP, hemos reforzado y revisado su reglamento. Nuestra vicepresidenta Carmen Mateo, que está por aquí, además asume, hola Carmen, con gran entusiasmo y como siempre con gran acierto, lo verán todos ustedes, la continuidad del PEP y por lo tanto esto nos ha llevado también a crear un consejo consultivo que nos ayude, que preside y del que forma parte el profesor José Luis García Delgado, catedrático de Economía en la Universidad de Nebrija, académico de amplísimo reconocimiento y que hoy nos ofrecerá sus reflexiones y cuyos libros recomiendo mucho leer con atención. Han participado en este programa, y voy terminando, desde su historia, 1.733 diputados y senadores pertenecientes a 28 promociones que han realizado estancias en más de 80 empresas. El objetivo es con el que se creó, promover y apoyar el diálogo y la aproximación entre las diversas instituciones democráticas y el mundo empresarial, buscando un mayor y mejor entendimiento de los asuntos y problemas respectivos. Está dirigido a los miembros de las Cortes Generales y ofrece formación, conocimientos y experiencias sobre el sector privado empresarial.
Desde la creación de este programa y con la excepción citada de estos años derivados de la pandemia, hemos ido incrementando el número de participantes. En esta etapa que inauguramos ahora, el número de participantes que se han inscrito es récord, 150 participantes y una veintena de empresas que rendirán sus servicios a los mismos. Por lo tanto, es un programa trascendente y que no existiría sin el pleno apoyo y la muy generosa colaboración del Congreso y del Senado. Y otra vez, he empezado por aquí, pero me gusta reiterarlo, muchas gracias a ambas cámaras, instituciones vitales en el funcionamiento de nuestro país, ¿no? La relación del mundo de la empresa y el mundo de la política tiene que ser siempre sincera, cordial, leal y transparente. Siempre lo he hecho así, personalmente, y siempre me he visto correspondido. Y el PEP es una manera institucional, aparte de la personal, de todos nosotros de contribuir a ello. Gracias especialísimas a los inscritos. Siempre hay muchas cosas que hacer, la responsabilidad como senador o diputado es muy grande, pero ese paso adicional, esa generosidad personal de participar en programas como estos merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y también, por supuesto, a los tutores y representantes de las empresas, directivos y socios del Círculo. Gracias, por lo tanto, otra vez a Carmen Mateo, que como vicepresidenta ha escogido y decidido asumir esta responsabilidad, unida a las suyas como empresaria. Es presidenta de Cariotipo, vicepresidenta del Círculo y directora del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares, donde además hace unas semanas tuvimos también el privilegio de conducir y dirigir un curso sobre autonomía estratégica para, diputados y senadores. Gracias a Carmen Torres. Carmen, que estás aquí. Sin tu trabajo este programa no sería posible. Además de trabajar muy bien, es un afán y pone pasión, que es lo que hay que poner en las cosas para que salgan bien. Bueno, aprovecho para animar la participación de todos los que no se han acercado a este programa. Los empresarios siempre vendemos y yo en este caso estoy vendiendo programa, no me importa, se me ha notado y termino como he empezado. Unas gracias muy, muy especiales a nuestra presidenta del Congreso de los Diputados por acogernos hoy y también por su gran generosidad dedicando un tiempo precioso a este acto. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Nin. Para mí es un placer enorme. Ahora le pasaré la palabra al señor José Luis García, que además yo creo que estar aquí en la sala Ernest Lluch le da una fuerza especial, como comentábamos antes de entrar. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señoras, señores, amigos todos. Efectivamente, es un honor para mí participar con ustedes, compartir con todos ustedes esta sesión en el Congreso de los Diputados, por tanto, el núcleo de nuestro sistema de libertades, ¿no? El corazón de nuestro sistema de libertades. Y a mí me emociona, efectivamente, querida presidenta, hacerlo en esta sala que lleva el nombre de Ernest Lluch, ¿no? Un valeroso demócrata. Y fue un buen académico con el que yo compartí muchos proyectos universitarios, comenzando por la Universidad Internacional Méndez Pelayo, donde le sucedí en el rectorado, ¿no? Muerto por la libertad. Reza el busto, ese busto en bronce que está en antesala de este recinto. Así que, de verdad, muchas gracias a los amigos del Círculo de Empresarios, querido presidente, por la confianza que se me otorga para abrir esta sesión, para ser el ponente de esta primera sesión. Y muchas gracias a Alicia Corolín, una estupenda economista y amiga, que me ha cedido, querida presidenta, sus 10 minutos para que yo pueda en 15, 18 minutos exponerles a ustedes no más que un esquema a rellenar cuando tengamos tiempo, ¿no? Un esquema a rellenar de qué, justificando el doble título que le hemos dado muy ambicioso a esta sesión. De Berlín, Europa,
de Berlín a Kiev, un futuro comprometido. Un doble título. ¿Por qué de Berlín a Kiev? ¿Por qué un futuro comprometido? Como les anticipo, quizá no les digo nada nuevo que no conozcan ustedes, pero en fin, como profesor, tratar de ordenar, sistematizar para poder después rellenar adecuadamente. ¿Por qué de Berlín a Kiev? Voy a corresponder a la cortesía para todos ustedes por su asistencia, limitándome al tiempo. ¿Por qué de Berlín a Kiev? Porque Berlín 1989, Kiev 2022, no solo delimitan un tercio de siglo, exactamente 33 años, de una intensidad histórica extraordinaria, con un signo u otro los acontecimientos que han tenido, pero de una intensidad extraordinaria, sino porque simbolizan, Berlín 89, Kiev 22, simbolizan hasta cierto punto tonos muy distintos, climas muy distintos, expectativas totalmente distintas para la Unión Europea, ¿no? De alguna forma, diciéndolo muy esquemáticamente, Berlín 89 y lo que viene inmediatamente después, ese trienio virtuoso que contempla después de la caída del muro, la unificación de Alemania, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la recuperación de la libertad de tantos países antes bajo el dominio de la URSS, ese trienio virtuoso que va del 89 al 91, noviembre del 89, diciembre del 91, el tercero de los acontecimientos. Berlín 89, insisto, Kiev 22 ¿qué simbolizan? La autocomplacencia hasta cierto punto, la satisfacción de cómo estamos construyendo la Unión, el proyecto, cómo se está desarrollando el proyecto. Y el 22 es el autocuestionamiento, llega al final de una sucesión, digamos, de acontecimientos que nos hacen cuestionar a los europeos, nos hacen replantearnos si tiene sentido y si tiene, sobre todo, viabilidad el proyecto en el que estamos embarcados. Muy rápidamente. Este tercio de siglo tiene dos periodos relativamente parecidos en tiempo. Uno iría del 89 hasta la víspera de lo que hemos llamado, lo hemos entendido como la Gran Recesión, que después se enquista en Europa, como saben ustedes, y terminará en una crisis larga y duradera, profunda crisis del euro, del 89 hasta la víspera de la Gran Recesión, por tanto, hasta el 2007 aproximadamente, ¿no? Y lo otro, que digo, del orden de 18 años, 17 y 18 años, y la otra mitad, pues otros 15, 16 años que irían hasta el 22 y sí que lo queremos prolongar hasta hoy mismo, ¿no? Dos mitades, por tanto, las dos mitades perfectamente distintas, ¿no? Perfectamente contrapuestas. La primera mitad, el muro, digamos, la caída del muro de Berlín, empieza con la caída del muro de Berlín, le repaso rapidísimamente, algo que para las gentes de mi generación, déjenme decirlo, de la generación del presidente, lo consideramos un dato de la geografía física, un hecho natural, que nunca pensamos que aquello era el centro dividido de una Europa dividida, 18 países bajo la URSS, 18 países bajo el paraguas del amigo americano de alguna forma. Es una simetría impresionante, ¿no? Lo dábamos como un dato físico, ¿no? Como de la geografía física. Bueno, pues eso empieza efectivamente, a partir de ese momento la historia se empieza a acelerar y para Europa estupendo hasta, digamos, el conjunto de logros y de consecuciones que permiten ese sentimiento un poco de autocomplacencia al que me refería antes, ¿no? Mercado único, moneda única, Maastricht, ampliaciones, dos ampliaciones, se doblan en 15, 17 años, se dobla el número de integrantes, de países, de estados integrantes en la Unión Europea. Éramos 15 cuando caía el muro. Cuando llega la Gran Recesión somos 28, prácticamente se dobla. Aplicación del Acuerdo de Schengen, que venía del 85 hasta el 95. Otra de las materialidades, otra de las cosas que los ciudadanos europeos, junto con la moneda única, digamos, tangible, una de las consecuciones tangibles de la Unión Europea para la ciudadanía, ¿no? Y, desde luego, un crecimiento económico muy impresionante en todo ese periodo, 15, 17 años. Hay un bucle, efectivamente, de las .com, etcétera, 2001, 2002, pero un bucle de un periodo, de un ciclo alcista extraordinariamente importante. Europa, además, es
integrando a partir del 2005, entre el 2005 y el 2007, los 12 nuevos países que se integran. Claro, es la gran vencedora, se ha dicho muchas veces, déjenme repetirlo, la gran vencedora de la Guerra Fría. 12 nuevos países, 100 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados, la gran vencedora. Motivos para la satisfacción. Nunca es bueno la autocomplacencia. Antes decía la autocomplacencia es mala compañera. ¿Está usted muy satisfecho de sí mismo? Pues a lo mejor es el final. Nunca hay que estar especialmente autocomplacientes, ¿no? Europa es, y ya termino con esto, este primer repaso de esta primera etapa, Europa es la gran beneficiada, déjenme de subrayarlo, la gran beneficiada de la globalización. Es la región mundial más abierta desde el punto de vista comercial y financiera, comercial sobre todo, pero también hasta cierto punto financiera, es la gran. Conforme se van ampliando las dimensiones de la globalización y aquellos años en el ciclo económico importante de crecimiento avanzó resueltamente, claro, es la gran beneficiada de la globalización cuando la globalización se atiene más o menos a pautas de mercado, como era entonces aquella globalización, ¿no? Nunca, en definitiva, paz, libertad, prosperidad se combinaban también en toda la historia de Europa, y sobre todo pensando en lo que había habido antes de la creación de la Unión Europea. Nunca paz, libertad y prosperidad se habían combinado tan virtuosamente, tan fecundamente. Esa es una idea muy estupenda. Lo subraya continuamente, déjenme citarlo, como profesor, déjenme alguna cita académica, un libro maravilloso, un libro escrito en el 2005 por un gran historiador, Tony Judt, escrito en el 2005, porque él la historia la termina cuando termina bien la historia, cuando está terminando bien la historia. Ese libro que se llama Posguerra, es un libro que es una sinfonía, es maravilloso, ¿no? Segunda mitad, las cosas se tuercen, como saben ustedes, y lo hemos vivido todos, ¿no? Desde la crisis financiera, que termina en la deuda soberana, en la crisis del euro, y que terminará con la guerra a Ucrania, con una sucesión de situaciones críticas. Se puso en el 2006, se acuña aquello de los cisnes negros, ¿no? Impacto de lo altamente imprevisible, casi, bueno, es un anticipo, porque los cisnes negros empiezan a llegar a partir del otoño del 2007, ¿no? Primero en Estados Unidos, después cruzando el Atlántico en toda Europa, ¿no? Pero empiezan los cisnes negros, ¿no? Que es la sucesión de situaciones críticas, crisis del euro, crisis de refugiados, movimientos eurofóbicos, que no era euroescepticismo, que siempre lo ha habido. La eurofobia, el euroescepticismo consiste en dudar. La eurofobia consiste en combatir, y se combatió y duramente a la Unión Europea durante el 15, 16, 17 y 18 por movimientos, como saben ustedes, perfectamente organizados. Pandemia y guerra de Europa, ¿no? Guerra de Europa como culminación de acciones bélicas agresivas por parte de Rusia, que habían empezado en el 2008. No les dimos importancia. Que continuaron en el 2014, ocupación armada de Crimea. 75 años de aquel otro marzo. La invasión de Checoslovaquia por parte del ejército de la Alemania de Hitler. Nadie lo ha subrayado. 75 años después se optó por el apaciguamiento entonces. Y saben lo que vino después. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Este repaso rápido que lo sabemos. Que así como antes paz, libertad y prosperidad se habían combinado fecundamente, durante esta segunda mitad del periodo del tercio del siglo que hemos repasado, paz, libertad y prosperidad han sido cuestionadas. La prosperidad por la sucesión de crisis, la libertad por todos esos movimientos que hemos vivido, por la aparición, la emergencia de las democracias iliberales, por el recortamiento de los estados de derecho, etcétera, y paz, por claro, no solo tambores de guerra, es que hay guerra en el suelo europeo. Es verdad que había habido también guerras, no de la envergadura actual,
nos habíamos puesto de perfil un poco, porque hubo 5 guerras entre el 91 y el 2001, hubo 5 guerras en territorio europeo, contiguo al de la Unión Europea, las 5 guerras de sucesión, en Yugoslavia, empezaron en Eslovenia y terminaron en Macedonia, 5 guerras consecutivas y muy crueles algunas de ellas, ¿no? Pero, digamos, no con la envergadura que finalmente ha tenido, ¿no? Paz, libertad, prosperidad se han puesto de alguna forma. Por tanto, un tercio de siglo de enorme intensidad histórica, con esas fases de aceleración que hemos visto y con ese comienzo virtuoso, ese trienio, y con un trienio también ha terminado, si lo queremos cerrar como un tercio de siglo, 33 años en el 2022, un tercio de siglo también esto con un trienio virtuoso, un trienio, no sé cómo, un trienio negro, que ha sido el de la pandemia y termina en Kiev, ¿no? 2022, ¿no? ¿Por qué de Berlín a Kiev? ¿Por qué un futuro comprometido? Y me quedan 5 minutos que les digo el esquema básico en el que de alguna forma podemos en algún momento rellenar. Un futuro comprometido. Porque se plantean efectivamente retos de una gran envergadura, que hasta cierto punto algunos hablan de necesaria refundación de la Unión Europea. Los retos son de tal categoría que tal vez estemos ante la necesidad de una refundación de la Unión Europea. Me voy a referir rápidamente, ustedes lo saben, en esta casa se habla continuamente de unos y otros. Me voy a referir, a ver si acierto, a los que son específicos de Europa, de la Unión Europea. Dejo al margen, y es dejar mucho al margen, retos como la contribución a afrontar el cambio climático, que no es estrictamente europeo, y algún otro, digamos, de ese tenor, ¿no? Me refiero especialmente a los que a mí me parece que tienen la Unión Europea en su futuro más inmediato. Los ordeno en función de estos fundamentos legitimadores de la Unión Europea, que ha sido un proyecto de paz, antes que nada, un proyecto de libertad y un proyecto de prosperidad, ¿no? Paz. Aquí el reto es la autonomía estratégica. No les cuento a ustedes cosas que saben perfectamente, pero déjenme puntualizar alguna cosa. El reto de la autonomía estratégica ante todo lo que está pasando, guerra, nuestro vecindario problemático, la reorganización del mapa geopolítico, etcétera. Ha llegado la hora. Lo estaba ahí, estaba en agenda, pero lo íbamos posponiendo. Había cosas más inmediatas. Ha llegado la hora. Merkel, yo creo, la canciller Merkel lo dijo estupendamente. Europa tiene que ser capaz de tomar su destino en sus propias manos. Y no añadió lo que el correlato y dejar de externalizarlo en el amigo americano. Europa tiene que ser capaz de tomar su destino en sus propias manos. Autonomía estratégica, en definitiva, que además de la propiamente estratégica o defensiva o de defensa, incluye autonomía energética, autonomía tecnológica y digital, autonomía sanitaria, hemos tomado conciencia de ello con la pandemia, autonomía alimentaria. Un reto, el de la autonomía estratégica, que exigirá recursos, asignación, reajustes presupuestarios y voluntades. Me interesa mucho decirlo en esta sala, voluntades, pedagogía social. Líderes de opinión, políticos, líderes de opinión, políticos y líderes de opinión en general, tienen que hacer pedagogía social. La ciudadanía tenemos que imbuirnos de que es necesario hacer los esfuerzos, los sacrificios necesarios para hacer frente para enfrentar este reto. Y el valor, efectivamente, por si las cosas vienen mal dadas. Déjenme citarles, lo reproduce otro libro que me permito hablar bien de él, no recomendárselo porque seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Otro libro de Garton Ash, este británico ensayista magnífico, ¿no? Un libro precioso que se llama Europa, una historia personal. Él reproduce una exhortación de Pericles a los atenienses, a los guerreros atenienses, que es maravilloso, porque les he hablado de valor. El valor de tener que mirar de frente al reto que tenemos en términos de autonomía estratégica. El secreto de la felicidad es la libertad y el secreto de la libertad es el valor. Hablemos de libertad. Paz, libertad. Aquí hay 3 retos, los enuncio.
El primero responde a ampliación. Libertad, sí, ampliación. Claro que la ampliación a los 10 países que han solicitado, que están ahí, desde Ucrania, Moldavia, Georgia, a los Balcanes occidentales. En total, 9-10 países. Por supuesto que forma parte de la respuesta geopolítica ante la guerra de Ucrania. Pero hay que plantear también la ampliación como un compromiso de ejercer lo que alguien ha llamado el poder transformador en el sentido de recuperación de libertades por parte de la Unión Europea. Lo ejerció, y qué bien, con los países del sur de Europa, lo sabemos nosotros. Y lo ha ejercido, y bien, dificultosamente, pero lo está ejerciendo con los países que llamábamos el este de Europa. Ahora hay que ejercerlo con estos 10 nuevos países, y que supone instituciones, pero supone también actitudes, comportamientos, etcétera. Les he dicho tres retos en el capítulo de la libertad. El primero, ampliación. El segundo tiene un nombre también escueto: inmigración. La capacidad de la Unión Europea de acogida y de gestión de la inmigración, que no va a dejar de fluir por nuestras necesidades de mercado de trabajo, por la demografía, por el desequilibrio demográfico. A mí me gusta repetir este dato que es muy fácil de memorizar. Europa, de aquí al 2050, según Naciones Unidas, va a decrecer su población en un 15%. África lo va a aumentar en un 150%. ¿Y saben cómo vivimos? Yo me acuerdo hace muchos años, el líder del movimiento argelino de liberación, Ben Bella, alguno de ustedes se acordará, dijo una cosa estupenda. Lo dijo en los años 60. Es reproducible hoy. Tengan ustedes en cuenta, europeos, que desde la otra ribera del Mediterráneo todo su territorio para nosotros es un inmenso campo de golf. Saben cómo vivimos. No va a dejar de fluir la inmigración. Europa no puede cerrar las puertas, pero hay que saber acoger y hay que gestionar eso. Hay que gestionar no solo para integrar, hay que gestionar para integrar defendiendo nuestros valores y nuestras ideas. Europa no solo es un territorio, hay que transmitir esto a los que llegan. Europa no solo es un territorio, es una idea. Qué bonita, esta es una frase estupenda de Clinton cuando recogió el premio Carlomagno en Aquisgrán. Europa no solo es un territorio, es una idea. Es estupendo. Y el tercer reto dentro de la libertad se nombra con 2 palabras: calidad democrática. Y saben ustedes a lo que me refiero. Calidad democrática de todos, de aquellos y de nosotros. Calidad democrática. Porque será nuestro mejor elemento, nuestra mejor credencial en el mundo por parte de Europa para presentarse al mundo y para ejercer poder duro, poder blando, es ser países democráticamente solventes, ejemplares, ojalá, ¿no? Calidad democrática es el tercer reto en el terreno de la libertad. Y ya termino, Presidenta. Prosperidad, el tercer fundamento legitimador: paz, libertad, prosperidad. Es el reto de recuperar una senda de crecimiento económico firme, que no la tenemos, firme, consistente, a medio y largo plazo, que nos permita empezar a limar diferencias con Estados Unidos, por ejemplo. Tomemos una referencia exigente para Europa, que es Estados Unidos. Estamos por debajo de la media en renta por habitante. La media europea está por debajo de la mitad de la renta por habitante de Estados Unidos y estamos perdiendo posiciones, ¿no? Y eso exige estabilidad institucional, seguridad jurídica, combatir la desigualdad, que es un factor de desestabilización extraordinario, y sobre todo exige creatividad empresarial. Y la creatividad empresarial, como saben ustedes, mejor que yo, muchos de ustedes, no es cuestión de subvenciones, no es cuestión de apoyos materiales, es cuestión de clima, de ambiente, de valoración social de la función empresarial, de saber situar lo que es la empresa, la libre empresa y la función empresarial adecuadamente en una sociedad libre y en una sociedad abierta, ¿no? La creatividad empresarial, ¿no? La legitimación social del empresario. Yo estoy seguro que iniciativas tan estupendas como esta del programa Empresas Parlamentarios va a contribuir a ello. Muchísimas gracias.
Bueno, un lujo escuchar al profesor José Luis García. Muy brevemente quiero, para terminar esta inauguración del programa Empresas Parlamentarias de este año, simplemente dar las gracias y la enhorabuena de nuevo. Les contaré mi experiencia personal. Yo llevo muy poquito también como diputada en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, y pude conocer de este programa a través de una audiencia que tuve con la vicepresidenta, con Carmen Mateos y con Carmen Torres, que me transmitieron esa pasión, esa ilusión por este programa que, como bien decía el presidente del Círculo de Empresarios, ya lleva más de 30 años instalado, que es verdad que hemos tenido un parón debido a la situación de la COVID y a la adaptación de una sociedad que hemos tenido que aprender muchísimas cosas con muchísimas dificultades unos y otros, y que ellas me transmitieron esa necesidad de reemprender este programa, de hacerlo con fuerza, con convicción, porque ha tenido unos resultados, creo que, excelentes, tanto por parte de las empresas que han formado parte como por parte de los senadores y diputados que han podido tener esa formación específica in situ dentro de una empresa, en el mundo empresarial, y, por tanto, poder trasladar esas sinergias que se crean en un programa de formación riguroso, creo que muy comprometido, también con unos cánones de transparencia y de rigor absolutos, y que creo que eso también nos da muchas garantías tanto a las cámaras parlamentarias como al mundo empresarial. Y yo quiero agradecer sinceramente esta apuesta del Círculo de Empresarios, que agradezco muchísimo, Juan María Nin, la explicación también del histórico de por qué se creó ese órgano de debate, de confluencia de la sociedad civil con el mundo empresarial, para que entendamos muy bien todas las corresponsabilidades que tenemos, tanto el empresario como la sociedad civil, con el mundo empresarial, y podamos colaborar conjuntamente. Esa es una muy buena idea para España y es una muy buena iniciativa, sin ninguna duda, y ese programa de empresas parlamentarias también lo es. Yo soy de las que pienso que los que nos dedicamos a lo público, a la política, al servir a la gente, que de eso se trata la política, tenemos que ser capaces de permear con la sociedad. Estamos para representar al pueblo y, por tanto, tenemos que conocer bien cómo se organiza. Entonces, yo creo que todas las iniciativas que tenemos en esta Cámara y que podamos ir introduciendo para ser dignos representantes de la sociedad y, por tanto, conocer muy bien el sistema al que tenemos que representar, y cuando legislamos tengamos mucho la conciencia de que estamos con nuestra decisión decidiendo el futuro de nuestra gente y también, sin duda, de nuestro modelo económico y de nuestro mundo económico. Por eso, esos programas, esas ideas que te acercan a esa realidad siempre son absolutamente bienvenidos. En esta Cámara tenemos la Oficina de la Ciencia, hecha con los innovadores, los investigadores y los científicos que nos dan luz sobre cuestiones que son importantes, por tanto que eso también ayuda al diputado, diputada, senador y senadora. Yo siempre digo que los que estamos en política no sabemos de todo y, por tanto, tenemos que saber escuchar al que sabe en cada una de las cuestiones que tenemos que decidir. Y este programa, que, como bien decía Juan María, tiene más de 30 años, que han pasado más de 1.700 diputados, diputadas, senadores y senadoras, propicia ese espacio de sinergia, de conocer muy bien la realidad empresarial y, por tanto, también las dificultades que se tienen desde el mundo empresarial y que desde la política podemos ayudar a solucionar. Y al empresario creo que también le orientan sobre la dificultad del entramado legislativo y del entramado burocrático y administrativo, porque a veces no todo se puede de un día para otro. Y eso también es bueno que lo conozcamos entre unos y entre otros y que sepamos juntos cómo buscar las mejores soluciones. Acabo diciendo, yo siempre pienso que este es el templo de la palabra, y lo digo mucho. Y en este Parlamento, igual que en el Senado, en las Cortes Generales se habla muchísimo. Pero tenemos que tener la capacidad de escuchar igual que lo que hablamos. Y creo que es muy importante que esa visión también del político, de la escucha activa, también sea importante, y ese espacio de formación específica, rigurosa, con gente que lo evalúa, creo que es absolutamente necesario, que es una muy buena iniciativa. Por eso estoy muy contenta de esa pasión que pusieron en esa reunión del Círculo de Empresarios, de ese empuje que tenéis para habernos convencido que es bueno volver a hacer esta jornada, que es bueno volver a hacer este programa de formación, que además se hayan apuntado 150 diputados y senadoras, que es un número récord y que, por tanto, eso quiere decir que eso va a ir bien y va a funcionar bien.
bien, y quiero agradecerles a todos ellos ese paso que han dado, y yo también, como el presidente, animaré a que haya más diputados y senadores que se vayan apuntando a este programa. Les agradezco a las senadoras y diputados que nos acompañan esta mañana aquí, y también quiero agradecer sin duda a los tutores, a los formadores, a toda la gente que está detrás de eso, que es muchísimo trabajo que hay detrás, que por tanto yo les quiero agradecer muchísimo que nos abran las puertas, y a los empresarios y empresarias que participan del programa, que nos abran las puertas de su casa para enseñarnos cómo funcionan y para que nosotros podamos aprender en beneficio de nuestra sociedad. Estoy convencida que eso es lo que nos une, intentar construir cada día una sociedad mejor, y sin duda desde esta sinergia, desde este escucharnos, desde este respetarnos, desde este entendernos, lo haremos muchísimo mejor. Muchísimas gracias y buena tarde. Extraordinario.